Buen día, amigos. Oye, qué bien se está viendo la pantalla hoy, ¿no? ¿Verdad que sí? Se ve como, Parece como que si está cayendo un estuviera lloviendo en aguacero. Maracaibo. Parece que estuviera cayendo un aguacero. Sí, es bonita la pantalla esa. Me agrada mucho, sobre todo para un lunes de diciembre, que ya es un lunes que se acerca a la Navidad. Una Navidad que en el pasado era propiedad de Nancy Ramos y luego propiedad del Tucusito. O antes propiedad del Tucusito y después de Nancy Ramos. Nancy Ramos desapareció lamentablemente porque Nancy Ramos le cantaba mucho a la Navidad. Pero hay un detalle, Arenas, que he podido comprobar en estos días, oyendo las mañanitas decembrinas de Ramón Soto Urdaneta, que no hay canciones nuevas de Navidad, chicos. No, las Nadie mismas le canta canciones. la Navidad. Las mismas canciones. Pero yo creo que en el país no creo que la gente le cante la Navidad. Vamos a tener unas Navidades sombrías de verdad. Afortunadamente el gobierno tiene la gente 00007. Entonces James Bond es el agente 007, ¿no? Sí. Pero los agentes que tiene el gobierno en Ucrania, en República Checa, en Alemania, en Brasil, en Cartagena de Indias, son los agentes 00007. Es decir, muy acorde con la devaluación, porque tenemos un superagente que investiga, que observa. Ciudades lejanas, ¿tú crees que en Alemania, en Ucrania, en la República Checa, habrán depósitos con 3 millardos de bolívares en billetes de 100? Pero dice el presidente de la República que es en Maicao y en Cúcuta. Sí, pero al principio nombró esas dos ciudades, pero después empezó a nombrar unas muy lejanas, como Alemania, países, Alemania, Ucrania, Bueno, República mira, Checa, billetes venezolanos acaparados en la ciudad de Kiev. Yo no sé, ¿será verdad, chico, eso que dice el presidente? No, el presidente Maduro no tiene acostumbrado a decir mentiras, pero ¿qué hará esa gente con esos billetes? Pues esos billetes no sirven mucho en Venezuela. ¿Y cómo llegan esos billetes en aquí? Venezuela un billete de 100 vale 0.03 céntimos de dólar. Ahora, ¿qué sentido tiene que una ciudad tan lejana como Kiev, o como Berlín, o como, qué sé yo, Pero bueno, lo importante, Praga? lo importante es que, fíjate tú, el gobierno no toma decisiones políticas en el área de economía, no toma decisiones políticas en el área de economía atendiendo a la economía, sino que el presidente toma la medida, según como lo cuenta el presidente, es una gesta épica, llena de mucho contenido revolucionario, el hecho de que en el exterior haya gente que tiene cerca de 300 mil millones de bolívares en billetes de 100. Y entonces, él, para castigar a esos que se llevaron el dinero, decide, como castigo, en 72 horas se acaba el billete 100. Sin darse cuenta que hay gente que ya desde ayer llora, porque ese es el peor castigo que le pueden haber dado a Rodrigo Cabeza. Y seguramente en el epitafio de Cabezas dirá: aquí yacen los restos de Rodrigo Cabeza, parlamentario que representaba al Zulia, creador del Bolívar Fuerte, a quien el gobierno en 8 años lo sacó de circulación. A mí, de verdad, que eso fue lo que más me dolió, porque yo inmediatamente que oí al presidente metí la mano en mi bolsillo y no conseguía sino unos 4 billeticos de 100. En ese momento me dirigí a una estación de servicio donde iba a repostar gasolina. Y entonces yo llego y le voy a poner gasolina y me dice: si trae billetes de 100, favor, absténgase. Pero bueno, chicos, esto está. Me digo: bueno, sí, yo sé, pero es más fácil que vos lo llevéis al banco que yo, que no tengo cuenta bancaria. Sí. Y no es nada que Etelvina, la mujer mía, que trabaja de servicio en una casa, lo que le pagan es en billeticos de 100. Y ella los estaba guardando para comprarle la ropita a los muchachos, pero como no nos alcanzaba, íbamos guardando todo ahí. Y tenemos ahí como 20.000 o 40.000, no sé cuánto me dijo, de billeticos de 100. Y ahora, ¿dónde los deposito yo? Porque si no tiene cuenta no la puede depositar. O tiene que ir a la banca pública a entregarlo. Sí. El caso es que va a originar problemas. Ahora, ¿habrá diario, en la banca ¿no? pública suficiente dinero en respaldo para que tú recibas los billetes de 100? ¿O te darán un papelito que dice:
Ronald Rodríguez Vargas, de cédula de identidad X, dejó en el banco tanto, y papelito y todo. Un vale. Un vale. Un Porque vale. yo creo que en los bancos no hay esa cantidad de dinero para soportar la presión. Ahora, el Banco Central, según el Banco Central, habían 611.000 millones de bolívares en billetes de 100 circulando. Ahora, la mitad, dice el presidente Maduro, que estaba en depósitos en esas ciudades tan lejanas. Y uno se pregunta, ¿para qué tiene esa gente la mitad del circulante de billetes de 100 venezolanos en depósitos? ¿Para qué? Es que como los colombianos ya no los podemos acusar de nada porque hasta la paz consiguieron. Entonces es que acaparadores de billetes, porque a los colombianos antes, aquí venía por ejemplo, y mataban a alguien en las pulgas, digamos por caso. Y entonces el periodista colocaba, fulanito Pedro Marcano Jaimes, nativo de Valledupar, asaltaban a alguien, John Jairo Restrepo, nativo de Medellín, paca. El otro, a una señora le arrebataron, le cortaron el cabello en la avenida Delicia, un hombre con rasgos colombianos. Entonces aquí todo lo que pasaba lo hacían los colombianos, pero nunca dijeron que los colombianos también ayudaron a fortalecer la economía del país, porque fueron los colombianos y los guajiros los que desarrollaron todo el sur del lago. Apunte machete, compadre, los colombianos en ese momento. Entonces resulta que los colombianos, pero ya no, porque como los colombianos ahora son capaces de deportar venezolanos, los colombianos ahora deportan venezolanos y les dicen ciudadanos indeseables. Llegan a unos sitios de diversión en Colombia, en Cúcuta o en Cartagena o en Santa Marta, y dicen, ¿dónde están las venezolanas? Y las mujeres tienen que salir rápidamente porque si no las castigan y las maltrata la policía colombiana. No me digas. Que no es ninguna pera en dulce, que nunca lo fue. Venezolanos trabajando en Colombia por la mitad de lo que debían recibir. Y en Estados Unidos también. Bueno, sí, en Estados Unidos, pero en Estados Unidos es un salario mínimo, que es muy difícil que a un ilegal le paguen menos el salario mínimo. Es muy difícil. Ahora, Francisco, te voy a preguntar, ¿quién es Salamat Khan? Salamat Khan. ¿Quién es Salamat Khan? Debe ser el Diosdado Cabello. El presidente ayer se refirió a su excelencia Salamat Khan. Bueno, ese es el Diosdado Cabello porque ese es el hermano Macán. El hermano El hermano Macán era de la carrera más loca del siglo. Lo dijo que, bueno, que ya los nuevos billetes ya habían sido anunciados por su excelencia Salamat Khan. ¿Quién es Salamat Khan, chico? Yo creo que así le dicen a Merente. No, Francisco. ¿Quién anunció la cuestión de los billetes? Bueno, fue Merente, pero Merente lo anunció. Ayer lo despidió el presidente, creo yo. No, pero dijo Salamat Khan, bueno, su excelencia además. Bueno, es que Salamat Khan. Es Merente. Fíjate tú que el único tipo que podía anunciar esas medidas era Merente, porque Merente es matemático y especialista en trigonometría. La verdad es que yo no entendí nada. Y cuando Merente es el del cono. ¿El del qué? El del cono. Ah, el del cono. El del cono, sí. Ahora mira, yo de verdad que ayer me escribía alguien y me decía, mira, ¿cuándo es que ustedes mañana van a comentar lo de los billetes? Yo no entiendo, yo no sé la motivación que el presidente da para justificar la medida, es que hay en Cúcuta y en Maicao almacenes llenos de billetes de 100. Para algunas cosas lo utilizan, algunos dicen que lo utilizan para el papel, para falsificar el dólar. Otros, bueno, pero si lo utilizara para falsificar el dólar, estuviéramos inundados de estuvieran el mundo inundado de dólares, porque son muchos los billetes que están en la calle, son 300.000 millones de bolívares en billetes de 100. Si usted simplemente hace una operación aritmética y descubre, dividiendo entre 100, cuántos billetes realmente son. Entonces, uno no ve la cuestión. Ahora, puede ser que haya en el camino algo que no explicó el presidente porque no lo sabe o no se lo dijeron. Pero esto pareciera un disparate, porque entonces el venezolano tiene ahora que el que tenía mucha gente iba a los bancos. El viernes yo fui al banco, no fue que me contaron, yo fui al banco. Y en el Banco Occidental de la avenida 72 me dijeron, yo fui a buscar dinero en el cajero. Cuando yo llegué a las 8:10 de la mañana saliendo de aquí, no había dinero en el cajero. Ya el señor, ya no hay dinero en el cajero. Ok, perfecto. Yo voy a hacer un cheque para sacar 10.000 bolívares porque necesitaba el dinero, el efectivo. Y me dice, no, solamente se le pueden dar 5.000. Entonces yo necesitaba mucho más de 5.000. Entonces dije, pero ¿qué tengo que hacer? Bueno, mira, tú tienes que hacer otra cosa y haces otro cheque y regresas más tarde, te puede dar. Pero así no. Y tengo que dar la vuelta. Sí, tiene que dar la vuelta. Política del banco.
Yo pensé que porque en el Banco Occidental de la Avenida 72 no me habían dado a mí los 5.000 bolívares, habían detenido a Víctor Vargas ayer en Maiquetía. Bien bueno, dije yo, por haberse metido conmigo. Pero después averigué y me dijeron, no, si Víctor Vargas no sabe quién eres tú. Y mucho menos Iraspín. Y ahora a Víctor Vargas lo detuvieron porque estaba haciendo uso de aviones privados, ¿será? Por eso. No, a Víctor Vargas lo acusan de ser el causante de la falla de Credicar. Pero fíjate, es que si tuviese, supuestamente, una vez que fue detectado la falla de Credicar, supuestamente se resolvería. No, pero los puntos de venta el sábado eran una calamidad. Supuestamente si se había resuelto, obviamente ya el sábado o el viernes deberían estar funcionando bien. No, era una calamidad. Hasta el punto de que la gente, mira, deambulaba por la ciudad buscando un puntos de venta que funcionara. Yo creo que estamos en el peor de los mundos, además, porque yo creo que el presidente, lamentablemente, esta élite que nos gobierna, yo creo que es la peor formada en la historia de la República. ¿Tú crees? Sí, Francisco, no tiene la menor idea de lo que es el país, ni de lo que es un gobierno, ni de la dimensión de la crisis que estamos viviendo. Parece ser que su norte es hacerle mal al venezolano, será castigarlo, ¿no? Porque no Entonces, tiene ningún sentido. yo sé que el país no tiene, que el país hay un gobierno que, como tú bien dices, no es un gobierno que no gobierna. Está ahí para cualquier cosa menos para gobernar, porque gobernar es hacer las cosas bien. Claro. Gobernar no es que detente el poder y amenace a unos y amenace a otros, no gobernar. Eso era antes en los comisarios de pueblo, que sí, porque el gobierno nuestro se comporta como si fuera un comisario de pueblo. Y digo el gobierno nuestro todo, porque eso de que no, que los militares son los que se comportan como militares, como comisarios de pueblo. Ellos son los principales. Ellos son los que le dan soporte a todas estas cosas, porque lo peor de todo es que cuando tú vayas al banco, ahí va a estar un personaje del SEBIN. Sí, claro. Yo digo, ¿tiene el SEBIN tanta gente para atender tantas taquillas en los bancos? La banca pública tiene 1.140 oficinas. Ajá. Tienen que procesar 382 millones de billetes por hora. Por hora. Yo no sé si Maduro tenía... Es decir, yo creo que el que asesoró a Maduro, yo no sé Ahora, dime si Salamat Khan... No, pero dime tú lo siguiente. Si yo le voy a pagar a la señora hoy en mi casa, una señora que trabaja, que va a trabajar, si yo le voy a pagar... Con billetes de 100, con billetes de te 100, va a decir que no. Me va a decir que no. Porque no lo recibe en ninguna parte. Entonces te dicen, yo tampoco recibo cheques, porque en el banco no te pagan cheques de 3.000 bolívares. Tienes que pagarle con billetes de 50. ¿Y dónde consigo billetes de 50? Imposible. Entonces tengo que ir al banco y no hay billetes de 50 tampoco. El presidente Maduro no se habrá detenido a pensar que es muy fácil tomar los juguetes de Chrysler y repartirlos. Es facilito tomar los juguetes de Chrysler y repartirlos. Y que, por ejemplo, ir a hacer esa operación que piensa en el banco. Él no tiene inconveniente, yo lo sé, él no. La gente de Chrysler sí va a tener inconvenientes para invertir en Venezuela nuevamente, pero además, una vez que los tipos vienen e intervienen en Chrysler y le cogen todos los coroticos, porque así le decían antes a los coroticos, resulta que entonces viene uno de los del gobierno. Estamos en el momento de esperar una oleada de inversionistas extranjeros. Nos lo vamos a quitar con el sombrero. Y dentro de unos meses vamos a ver la nariz del submarino. Cuando ese señor dijo eso, Arena, que se iban a quitar los inversionistas extranjeros a sombrerazo, yo dije, esta gente miente. Ahora, después que tú le raspas los juguetes a Chrysler y supuestamente con eso tú le vas a alegrar la Navidad a los hijos de los chavistas, que son los que tienen opción a la Bolsa CLAP, que por cierto la Bolsa CLAP también ha subido un incremento. Más 300%, ¿no? Y entonces, como yo ayer estuve en Ciudad Ojeda y ahora te cuento de la inspección Lara Zulia, una señora me decía, una señora de esas que generalmente yo voy a comprar algunas verduras en Lagunilla, sobre todo para tratar de hablar con la gente. Y me decía, señor Rojas, usted que dicen que estudió economía, me digo ella. Yo le dije, bueno, dice, es verdad, tiene razón, dicen, porque realmente yo no estudié mucho allí. Yo dejé que todos los profesores le dedicaran los cursos a Rodrigo Cabeza, porque ese sí había que enseñarlo, porque ese tenía la posibilidad de llegar hasta presidente. ¿Por qué es que la harina de maíz de esa precocida
cuesta 7.000 bolívares y la harina de maíz precocida de Lorenzo Mendoza, porque así le dicen ahora, cuesta 200. ¿Por qué, ¿y por qué no hacen de la otra, la de 200? Le dije, no, señora, porque resulta que ellos tienen produciendo a Lorenzo Mendoza todos los productos que tienen que producir Lorenzo para poder meterlos en las bolsas CLAP. Sí, pero es que la bolsa CLAP en el barrio nada más que le llega a 6 personas. 6 personas que se están ganando el odio, me dijo ella. En un barrio de allí de Ciudad Ojeda, me dijo, 6 personas que se están ganando el odio. Y una de ellas le dijo, mire, pero yo estoy, métete vos también para que cojáis, vamos a cogerle todo a este gobierno. Y cuando nos toque, tú sabes, votamos en contra. Bueno, usted lo que tiene que hacer es eso, no se ponga, si usted no tiene necesidad, que ya no es una cosa que contamos, sino que vemos a diario. Si usted tiene necesidad de alimentar a sus hijos, usted misma, usted no, así como Chávez dijo que robar era bueno, usted lo que tiene que hacer es engañarlo es bueno. Engáñelo. Dígale que sí, que usted ha descubierto que según Chemel usted está con el gobierno. Porque el gobierno, la oposición puede haber hecho todas las cosas malas, pero que el gobierno haya mejorado ¿por qué? Por la gestión de Maduro. Si la última cosa que han hecho eso de ayer, eso no tiene ningún fundamento. Yo no sé cómo abordar eso, porque billetes para soportarlo no hay. Oye, la pregunta es que después... no solamente eso, sino que yo creo que ni Maduro ni el gobierno en general sabe cómo se va a hacer eso. ¿Cómo se hará? ¿Cómo se va a hacer para que la gente que tenga billetes de 100 vaya a su banco o vaya a la banca pública y los canjee en 72 horas? Es decir, a partir del martes hasta el jueves. ¿Cómo se va a hacer? Es decir, ¿cómo va a hacer el gobierno? Mire, yo creo que eso es una medida que el gobierno dirá, mire, vamos a dar lo natural, mire, vamos a recoger esos billetes en un mes. Es que antes funcionaban los 2 billetes hasta que definitivamente los sacaban. Así era que hacía. Eso es lo que tienen que hacer. Ahora, el gobierno dice tener los agentes 0007, el SEBIN, la Guardia Nacional, la Inteligencia Militar. Caramba, y se deja meter ese strike hasta el punto de que hay 300.000 millones de bolívares de billetes de 100 en depósitos en Kiev, en Curitiba, en no sé dónde, en Cartagena, en Maicao, en Cúcuta. Se deja meter ese strike, se deja sacar. No, la verdad es que con nosotros hacen lo que les dé la gana. Esto no es un Estado, esto es un Estado aparente. Mira, nos quitan el oro en la frontera, se nos llevan la gasolina para Colombia, se nos llevan los billetes. ¿Y dónde está el Estado venezolano? Ese Estado que dice ser soberano. Es un Estado menos que real. Un Estado que no llega a todo el territorio, que no atiende a todos los venezolanos, que los deja morir de hambre y por falta de medicamentos. No, esto no es un Estado. Y yo le quiero decir lo siguiente, nosotros habíamos prometido hablar, pero yo le pregunto a usted, es decir, ¿cuántos billetes de 100 tiene usted ahora? Si es que el fin de semana la gente que no conseguía efectivo buscó efectivo por donde fuera. Y ayer alguien me dijo, nosotros te damos el efectivo. Al 8%. Al 10%. Al 10%, claro. Me dijo, tengo 70.000 bolívares, dame 7. Me dijo, dame 7 y listo, te doy 63. Y yo le dije, pero ¿por qué 10%? Porque bueno, porque eso es lo que estamos cobrando. Pero no me lo dijo. Entonces, él me decía, pero si el negocio es ir frente a los cajeros con el dinero, estamos haciendo un dinero. Y yo le dije, yo traté de explicarle que cuando un país, la mayoría de su gente tenía como buen negocio, que no es mal negocio, el intercambio de dinero, fundamentalmente de dinero, mal iban las cosas, porque si él tuviera 70.000 bolívares y lo pensaba invertir en una actividad productiva, pues buenísimo. Pero cuando todos quieren vivir del intercambio de dinero, entonces la situación es muy delicada. Y lo más raro y lo más grave de todo es que esa conducta ha permeado a sectores que no tenían por qué llegar hasta allá. Claro. Es decir, hoy es frecuente. Antes te decían, mira, yo, fulanito o sutanito tenía dólares. Ahora te escriben, ¿sí?, y te dicen, legitime usted, y decir, que tú certifiques que son verdaderos. Cargan un lapicito, ¿sí?, pero es común. Entonces, el gobierno no se da cuenta que una de sus grandes
gran problema fue cuando empezaron a inventar los controles, porque un control llevó a otro, y otro a otro, a otro, entonces en una economía controlada, quién sabe qué propósito tendrán. No es tumbar al gobierno, este gobierno ha hecho más rico a los ricos, este gobierno ha hecho más rico a los delincuentes. Y más pobres a los pobres. Y más pobres a los pobres, de verdad. Mire, métanse en la cabeza que el control no ha servido para ayudar a los pobres. Y ustedes no tienen infraestructura, ni orgánica, ni en lo político, ni en lo moral, para satisfacer lo que la gente necesita. Ahora viene una tarjeta, con la que la gente pueda, una tarjeta CLAP, para que la gente compre esta, pero ya ustedes montaron la tarjeta La Negra de Rosales, ustedes la implementaron. ¿Y qué se sabe de esa tarjeta? Nada, ustedes crearon un montón de bancos, el de las mujeres, de los niños pobres, el banco de los militares, el banco de cuántas cosas se les ocurrió crear un banco. Y nadie da cuenta de esos bancos. ¿Sí? Es fracaso por todos lados, al punto que la risa que más causa es que crearon la agricultura normal del país, la agricultura que producía bienes, para crear la agricultura urbana, y montaron ahí una muchacha que pudiera haber sido mucho más prospecto de Homer Sousa que de la política y de la economía. Entonces, oye, por un momento, ¿con quién habla uno en el gobierno, chico? Habrá que ir a hablar con Raúl Castro. Yo creo que ahorita ni siquiera con Raúl. Yo creo que este gobierno tiene dolientes. ¿Tú crees que el gobierno enloqueció? A mí me pareció una cosa terrible del artículo de Fausto Masó. Yo leo a Fausto Masó todos los fines de semana. Y sé que Fausto se ha equivocado unas cuantas veces en cuanto a la apreciación a futuro, pero dijo algo que no tiene que ver con el futuro. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¿Lo leíste? ¿Ah? ¿Tú crees que lo podemos? Pero Fausto se equivoca. Fausto se equivoca porque dijo que el presidente era un pobre diablo. Sí. Yo creo que no. Puede ser un diablo, pero pobre no es. No, pobres. Mire, pobres somos nosotros, pero no somos diablos. Yo llego a aceptar que es un diablo, pero pobre no es. Bueno, y digo diablo por lo que dijo Diosdado del padre Francisco y de Parolini. Sí. Porque cuando él dice que en la iglesia defiende a los pederastas, entonces es obvio que el Papa y Parolini también. Y eso los descalifica para opinar sobre Venezuela, porque sobre Venezuela pueden opinar los amigos del gobierno. Yo me acuerdo que una vez hubo una elección y Zelaya y Ortega declararon incluso contra la oposición en Venezuela. Y el gobierno no consideró que eso era, debía haberle callado la boca a ese par de señores. Pero cuando alguien dice en Venezuela hay presos políticos, con la evidencia de que Leopoldo López aparece en una reja y Ledesma está preso, y en su casa, y Rosales está preso en su casa, y Ceballos lo metieron otra vez en la cárcel, y los estudiantes, y Sale, y un montón de gente presa, y el gobierno dice que no están presos. Y lograron decir que no eran presos, que eran privados de libertad, retenidos. Entonces yo les digo, amigos, ustedes lo que les falta es bajar a Santa María, van a bajar a Santa María y van a hacer su revolución, y van a tener de todas maneras la ventaja de que no van a tener quien los enfrente, que es lo peor de todo. Porque el camino que parecía que estaba despejado hace un año se ha llenado de problemas, y prácticamente la oposición a la oposición es demasiado brutal. Es decir, lo que llaman la oposición la oposición de izquierda es demasiado terrible. Es más, esos señores, Dios tendrá que perdonarles algún día su cosa, porque de verdad que uno no comprende por qué motivo tenemos que llegar a estos extremos. No lo sé, de verdad, en qué medida pues esto podrá echar hacia adelante. De verdad que no lo sé, porque todavía Capriles no ha dicho quiénes son los... Oye, eso, y un mensaje a la oposición, chicos, la verdad es que la oposición, así como a Maduro habría que recordarle que hoy es lunes bancario, la oposición hay que recordarle que este no es un régimen democrático, este no es un gobierno, este es un régimen político dictatorial, chicos. Y la mesa de la unidad democrática, la oposición, no la mesa, la oposición venezolana tiene que entender que
hay miles de maneras de hacer política. El diálogo es una de ellas, pero no te puedes sentar con una gente que no respeta el mínimo de lo acordado y que todos los días, día a día, lo que hace es martirizar al país. La oposición tiene que entender también eso, no es para sentarse en una mesa a intercambiar cosas que no tienen a veces ningún sentido. Porque dialogantes, ¿para qué en este caso? Oye, mantengan el diálogo, pero chicos, hay otras maneras de hacer política, porque el diálogo se ha convertido en una cosa de lo más... Sí, pero es una cosa increíble. Lo más pero creativa. yo no comprendo, porque si yo tuviera que decir una palabra que recogiera lo que es un perogrullo, diría que es cretinismo. ¿Por qué? Sinceramente. Porque se supone que tú vas a conversar, pero tú no puedes dejar tus tareas cotidianas por conversar. Así es. Tareas cotidianas es acompañar a la gente en sus luchas, acompañar a la gente en sus protestas, reorganizar a la gente para que esté preparada para lo que pudiera desprenderse de la mesa. Es decir, ¿cómo por ejemplo tú llegas a un acuerdo, te sientas a dialogar sobre las elecciones de Amazonas y tú no comienzas a preparar todo un gran movimiento de masas en Amazonas y en el país? ¿Cómo es que tú decides ir a conversar y entonces de repente algo que se suponía que se estaba haciendo, pues no se hace? Pero es que no solamente lo que llama la atención es que se desmovilizaron unos y también los francotiradores de la oposición a la oposición. Los francotiradores de la oposición a la oposición están desmovilizados porque ellos no hacen absolutamente nada, solamente dependiendo de lo que haga o no haga fulano de tal, entonces ellos vienen y escriben su opinión y listo, y la dejan allí. Entonces, yo suponía que aquí había un plan donde la gente sabía que poco a poco hay que ir saliendo del gobierno y que saliendo del gobierno tenían una vía revocatorio. Se fueron por el revocatorio porque a alguien se le ocurrió el revocatorio porque tenía prisa para llegar a la presidencia. Y el gobierno le paró el revocatorio. Les quitó las elecciones regionales y les ha quitado todo porque al no haber coherencia en la política, pues no hay nada. Pero lo que uno no se imaginaba era que no fue parte del acuerdo, eso fue una decisión particular, la comodidad de los dirigentes opositores, comodidad de no encabezar las luchas de la gente en la calle. ¿Por qué? Porque independientemente de la oposición, la gente está protestando en Ciudad Juega, cerraron Ciudad Juega 2 días, porque no conseguían alimentos, y los que hay están carísimos, y el alcalde inaugurando la plaza. El alcalde de Ojeda inaugurando una plaza, limpiando las calles, como si él no tuviera nada que ver con el problema político que tiene el país. Yo creo que debe inaugurar la plaza, pero el alcalde tiene que salir a decirle a su gente: miren, señores, nosotros no tenemos capacidad en este momento de resolver, el país está así, porque un alcalde también es para hablarle a la gente. El alcalde no es para esconderse en sus casas dejándose arrullar por los marullos del lago. Eso es muy sabroso. Hay que enfrentar los problemas, hay que acompañar a la gente en sus peleas. Ah, no, pero si esperaban que en la mesa de diálogo resolviera todos los inconvenientes, incluso la platica que le falta para los aguinaldos, ahí no había salida. Ahora, vamos, Mario, ve cómo se para. Mario. Sí, claro. Es una canción que popularizó Saddam Hussein, la popularizó en diciembre, cuando lo detuvieron los norteamericanos. Sí, ya, cuando estaba en el hueco. Sí, señor. Sí, gringo lindo, ante ti me rindo. Y lo cantaba así. Oye, qué cara. Tú sabes que a mí se me parecía, a mí lo que más me gustaba de Saddam Hussein eran los bigotes. Y me cuenta un tipo de los que los agarraron y que tenía piojos en los bigotes. Sí, ya lleno de piojos, porque tenía muchos días allí. Como decía mi abuela, estaba cundido de piojos. Estaba cundido de piojos. Y entonces, una vecina que le decía que si los piojos fueran como los sacos de harina. Sí. Los hijos de su vecina, qué buen capital tuvieran. Pero hablando de capitales, quiero hablarles de PG Supermarket. Allí en la avenida 11 entre 71 y 72, frente al Colegio San Francisco de Asís, tiene usted la oportunidad de ganarse una cesta navideña. Esa cesta navideña la puede lograr de la siguiente manera. Usted sigue a PG Supermarket en su cuenta, @PG Piso Supermarket. Usted se toma una selfie comprando en PG y la sube a su cuenta. Usted etiqueta en nuestra cuenta @PG Supermarket en el contenido de su publicación y utiliza la etiqueta Gana con PG.
Menciona a un amigo con el que compartirías este increíble premio. Y por supuesto, como todos los sorteos implican ciertas condiciones. Y es la siguiente: debes realizar todos los pasos en su totalidad. El concurso es válido desde el 1 hasta el 18 de diciembre del 16 y el ganador será anunciado el día 20 de diciembre del 2016. Ya lo sabía usted, amigo, a la hora de comprar todo lo que usted necesita para esta Navidad, que es una Navidad que usted de todas maneras tiene que pasarla bien. PG Supermarket, y llévese lo que tenemos allí para que disfrute la Navidad, que dicen que esta Navidad va a ser mejor que la del 17. Así que aprovecha ya, llame ya. Mire, amigos, tenemos con nosotros a Gustavo Ruiz, dirigente de Voluntad Popular, profesor universitario, abogado muy conocido en la ciudad de Maracaibo. Y bueno, él estuvo hasta hace poco pues optando a presidir la mesa de la unidad para darle cierto contenido a la unidad en términos no solamente de expresión política, sino de consenso para avanzar en la toma de decisiones. Gustavo, eres bienvenido a conversar con nosotros, pero ya sabes que nosotros no hacemos entrevistas, sino que hacemos es conversar. Si tú quieres decirnos cosas que nosotros no sabemos, de esas que tú siempre sabes y que las comentas por ahí en la calle, empieza tú si quieres. Bueno, muy buenos días, Francisco, Yender, y a toda la enorme audiencia que tiene este programa en el país, e inclusive fronteras allende. Decirle a ustedes cosas que no sepan no es fácil, ¿no? Porque Ronald Rodríguez dice que ustedes saben más que una yaca. Entonces, será la yaca de antes, porque la de ahora la están amarrando con nylon para que no se pierda sabor en el pabilo. Imagínate. Bueno, realmente podemos conversar hoy sobre la situación del país, la necesidad de que la ciudadanía conjugue el cambio en primera persona. Que yo creo que en mi visión el problema que existe, o uno de los problemas que existen, porque es un asunto holístico, es la necesidad de la conjugación del problema en primera persona. Porque nosotros conversamos en la calle con cualquiera y cualquiera te dice, mira, aquí tiene que pasar algo, aquí va a pasar algo, ¿cuándo va a pasar algo? Pero pocas veces uno escucha que esa conjugación la hagamos de manera correcta, es decir, ¿cuándo vamos a hacer algo? ¿Cuándo vamos a provocar algo? Vamos a producir esto. Entonces realmente mientras la ciudadanía no haga esa introspección y entienda la necesidad de involucrarse y de ser actor en primera fila, en primera línea, realmente no sé qué tiempo va a seguir pasando para que esta desgracia siga acabando lo poco que queda de país, porque ya no es mucho lo que queda. Imagínense que la denominación más alta como moneda, como billete, hoy día se transforma en una moneda. Parece algo irrelevante, ¿no? Pero ciertamente ilustra de manera muy pragmática la situación de la economía del país. Es terrible, es terrible. Sí, obviamente, sí, lo hemos dicho, todo el programa de hoy, en la primera media hora, es hablar de esta sensación y esta pesada atmósfera que tenemos a partir de hace mucho tiempo, ¿no? Porque nosotros solemos decir, los venezolanos tenemos un gran defecto, que hay momentos que nosotros llamamos momentos constitutivos. O sea, son fechas, el 4 de febrero, el 27 de noviembre, son fechas, ¿no? Pero esto es un proceso que viene ocurriendo, que se viene deslizando, y nosotros tenemos 18 años en este gran dilema, en esta gran catástrofe. Es una especie de pesadilla que tenemos, de las cuales parece que vamos a despertar, pero no seguimos dormidos. El papel de la oposición en este caso, frente a un país que se desmorona, frente a un país que está al borde no está al borde del precipicio, yo creo que ya va cuesta abajo en la rodada. El papel de la oposición en este momento tan especial, ¿cuál sería? Es decir, convertirse en líder de verdad de la gente, llamar a la gente, proporcionar a la gente un norte, porque la gente ahorita está realmente desconcertada. Hay una especie de desconcierto. De la oposición, creo que el único que ha dicho algo es el propio Guerra. El propio Guerra. Los demás, vemos un silencio muy grande en la oposición. Entonces, ¿cuál es el papel de la oposición de un partido como Voluntad Popular? Habría que establecer Ender, una premisa válida y necesaria, ¿no? Hay que desacralizar
la necesidad de cambio, porque cuando alguien hace algún señalamiento de lo que tiene que ser una autocrítica y toda organización es perfectible, pero es perfectible a medida que pueda ser autocrítica y pueda corregir los errores que tenemos. Entonces tenemos que empezar por allí, por dejar de satanizar cualquier observación que se haga a lo que tenemos. Ciertamente lo que tenemos, que es la Mesa de la Unidad Democrática como organización que ha tenido aciertos y lo que hemos avanzado con todos los defectos que tiene, muchas virtudes que tiene, lo hemos logrado gracias a la MUD, pero ciertamente a estas alturas uno tiene que ser autocrítico y sentarse y detenerse un momento y decir, vamos a hacer una evaluación, vamos a hacer ¿será posible hacer una reingeniería de lo que tenemos? En este caso particular, yo creo que la MUD tiene que hacer algunas reconsideraciones, entre ellas, en mi opinión particular, dejar de ser un club de partidos políticos, estrictamente, que excluye la participación de muchos sectores en la sociedad civil. Nosotros tenemos que darle participación a todos los sectores, a los trabajadores, a los gremios, a las academias, a las universidades, y tenemos que incluir dentro de la Mesa de la Unidad Democrática inclusive al sector disidente del chavismo. Si tenemos una coincidencia coyuntural, probablemente algunos pueda resultarles esta propuesta pueda resultarles chocante, que no lo toleran, etcétera, etcétera. Pero tenemos que entender que para lograr realmente un cambio, nosotros tenemos que modificar lo que tenemos actualmente. Y hay sectores del chavismo que ciertamente, del chavismo no, desertores del chavismo, disidentes del chavismo, que en su momento creyeron en ese proyecto, que hoy día no están de acuerdo con ellos. ¿Por qué no incorporarlos en la lucha? ¿Por qué no incorporarlos a que nos ayuden a seguir sumando factores, a seguir sumando elementos que podamos definitivamente en una gran actividad que habrá que diseñar, que habrá que, reitero, no tengo la fórmula mágica, pero que hay que plantear en una gran actividad, proponerle al país el gran cambio nacional. Y en mi opinión, ese gran cambio nacional tiene necesariamente que gestarse, nacer, promoverse y ejecutarse desde la Asamblea Nacional, que es el órgano que por antonomasia representa la soberanía. La soberanía, sin lugar a dudas, no hay manera de objetarla ni interna ni externamente, y sobre todo a nivel en el concierto internacional se entiende que la Asamblea Nacional es la recipientaria de la voluntad del pueblo, expresada a través del voto. Entonces, desde allí tiene que nacer y corregir los errores. No nos pongamos ahorita a hacer un catálogo y un elenco de los errores. Vamos a ser positivos y propositivos en el planteamiento. Y vamos de aquí en adelante a empezar por incorporar los 3 diputados de Amazonas. Asumir que tenemos las 2/3 partes. Y con eso empezar, en mi opinión, a plantear, primero, el conflicto de poderes. Hay un conflicto de poderes porque hay un desconocimiento ostensible a las potestades y a las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional. Entonces, empezar por plantear ese conflicto de poderes. Bajo las atribuciones y las potestades que tiene la Asamblea Nacional, proceder a la modificación del Tribunal Supremo de Justicia. Proceder a la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Si se permite el término, que no es aplicable, pero de manera ilustrativa, si se quiere plantear paralelo y plantear la constitución de unas instituciones que realmente gocen de la aprobación que establece la Constitución Nacional, y desde allí empezar a plantear el conflicto, empezar a generar ciertamente la confrontación institucional con las disposiciones constitucionales en la mano para poder generar una crisis real, porque ciertamente pareciera que las cacerolas, que las marchas que coadyuvan al proceso no son suficientes. Hace falta una actitud más beligerante por parte de la Asamblea Nacional. Tenemos ese instrumento, en mi opinión hay que usarlo. ¿Tú crees que la Asamblea Nacional no ha cumplido cabalmente la encomienda que se le encomendó? Ciertamente, en mi opinión, hay un error de visión de la Asamblea Nacional cuando, por ejemplo, vemos con absoluta buena fe un proceso de legislación ordinaria, como si estuviéramos en un país ordinario, y nosotros no estamos en un país ordinario, en condiciones ordinarias, nosotros estamos en condiciones extraordinarias, donde no hay respeto a 2 valores fundamentales en cualquier sistema republicano, que son la libertad y la democracia.
Cuando esos dos valores fundamentales están en juego, cuando esos dos valores fundamentales no son respetados, obviamente la Asamblea Nacional no puede actuar en las condiciones en las que actuaría cuando rige un sistema democrático con la vigencia de todas las instituciones. De tal manera que la visión y la acción de la Asamblea Nacional tiene que estar orientada y tiene que estar dirigida única y exclusivamente a restituir esos dos valores fundamentales, que son la libertad y la democracia. De tal manera que, en mi opinión, ciertamente no ha sido suficientemente asertiva la ejecutoria de la Asamblea Nacional. Ha podido ser mejor. No con esto voy a desmeritar algunas cosas que la Asamblea Nacional ha hecho. Pero mucho tremendismo. ¿Tú crees, Gustavo, que la Asamblea Nacional se dedicó más a legislar pensando que estaba en un estado que por la vía de las leyes podía cambiar las cosas en vez de dedicarse a la agenda política? Eso se puede articular, ha podido dedicarse a legislar, pero legislar en aquellos aspectos que realmente tuvieran incidencia. Hacer las modificaciones de la ley del Tribunal Supremo de Justicia, la ley de la Contraloría General de la República, la de participación política, en fin, aquellas leyes que de alguna manera involucran la transformación del modelo político que actualmente tenemos, la derogatoria de todas aquellas decisiones que son contrarias a derecho. La primera decisión que debió tomar, en mi opinión, la Asamblea Nacional es haber dejado radicalmente nulo de toda nulidad, sin efecto, la designación del TCJ en diciembre. Y eso no se hizo. Tú que conoces el mundo del derecho y de los abogados zulianos, ¿es verdad lo que se dice de algunos magistrados que no cumplen con los requisitos? Sí, claro, sin lugar a dudas. ¿Quiénes son? Sin lugar a dudas, sin lugar a... Mira, en este momento no vengo preparado y no tendría la certeza para manifestarlo. Pero si en otro programa me invitan, con toda responsabilidad puedo anunciar los nombres y decir cuáles son las carencias y las falencias que ellos tienen. Pero son muchos los magistrados que carecen, que adolecen. ¿Te ha gustado que me llama la atención la propuesta tuya de formar una especie de poder dual, paralelo al Estado oficial? Claro. Es decir, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, nombrado desde la Asamblea Nacional con la Constitución en la mano, un nuevo Consejo Nacional Electoral. Es una situación de dualidad de poderes, un poder oficial y uno no oficial, que puede ser Estado inclusive. Solamente le falta un ingrediente importante. En el caso ruso, en el 17, Lenin hizo eso, creó un Estado oficial, pero tenía una cosa importante en sus manos, la mitad del ejército. Aquí se carece de ese instrumento fundamental, porque ¿qué es la dualidad de poderes? La dualidad de poderes, obviamente en Rusia existió, y la dualidad de poderes se define como la confrontación de dos estados, uno oficial y uno no oficial, cuya duración es muy, muy corta y que termina con la imposición de uno sobre el otro. Pero en el caso venezolano particular, la carencia es de la mitad de una institución sumamente importante como es el ejército. Sí, pero es que estamos partiendo, ahí hay una premisa que es importante establecer, Arenas, que está definida por la denominación. O sea, ¿cuál es el oficial? El oficial es aquel que cumple los requisitos que establece la Constitución. Y nosotros tenemos que plantear, y precisamente la razón de mi propuesta deriva de la carencia o por lo menos de legitimidad, dices tú, de un aparente respaldo de las Fuerzas Armadas. Como nosotros no tenemos las armas, la única arma que tenemos es las armas del diálogo, las armas del argumento, nosotros tenemos que utilizar las armas que tenemos, que en este caso es la institucionalidad. Y la institucionalidad, a quien le corresponde por disposición constitucional la designación de estas autoridades, a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional tiene que plantearla. Allá las Fuerzas Armadas, ¿qué posición van a tomar? Porque lo otro es que ya llegamos a un estado en el que estamos actualmente, que aplicando un dicho popular, para estar guindando es preferible caer. Bueno, que terminen entonces el sector militar, porque las cosas que hay que llamarlas como hay que llamarlas, que termine el sector militar en erigirse en un aval de un sistema dictatorial, bueno, y ya nosotros entonces necesariamente tendremos que tomar otra condición, porque seguir marchando en una ruta democrática frente a un gobierno que no lo es, entonces carece de sentido, porque sencillamente se trata de una bufonada. En estos días, en un evento de Primera Justicia, un desayuno que hubo el viernes pasado, el principal dirigente de Primera Justicia en la ciudad, de Venezuela, señalaba que ahora iban a actuar en una salida constitucional. Nosotros en la Pata del Colibrí del día sábado analizábamos lo siguiente:
la salida electoral es constitucional, pero no todas las salidas constitucionales son electorales. Eso es correcto. Entonces, pareciera que lo que no está claro, primero, lo del gobierno es de bulto, ¿no? Sin duda, ¿no? Yo no he visto, tú lo decías hace unos instantes atrás, y no he visto un gobierno con tal capacidad de hacer las cosas sin saber, sin sentido. Cuando tú no ves lo última cositas esas de que para castigar a los que se llevaron los billetes, sí. Pero no solamente a eso, sino que si alguien en Venezuela tiene 500.000, tiene un millón o 500.000 bolívares billetes, no se los van a recibir, tiene que decir por qué los tiene él. No creas que la cosita también es para agarrar a muchos que tienen seguramente, porque como había tanto inconveniente, tú necesitas manejarte con efectivo. Cuando tú llegas con una cantidad determinada de efectivo, te van a decir, ahora me dice dónde te sacaste esos billetes, tienes que empezar a explicar. Pero bueno, a eso no quería llegar. Lo que quiero llegar es que a lo siguiente, es decir, hay una oposición que tiene una política, que la ha ido desarrollando, pero que ya es insuficiente. ¿De acuerdo? Entonces, una gran alianza nacional es una salida, pero resulta que hoy lo que existe es una mesa que está prácticamente implosionada por unas declaraciones de Capriles que, por cierto, no termina de decir quiénes son. ¿Ustedes en el partido han analizado esas declaraciones de Capriles? Sí, sin lugar a dudas. Enrique tendrá que responder ante el país y hacer ese señalamiento, porque es un señalamiento bien grave. Y bueno, conocemos situaciones que se han venido presentando que han puesto de bulto y han puesto de manifiesto actitudes de algunos miembros de la oposición, particularmente los que se sentaron en la mesa de diálogo, que uno les ve un afán exacerbado por mantener el diálogo, por diferir. Vemos la conducta como se hace una reunión en el mes de noviembre y la siguiente entonces se plantea para el 6 de diciembre. Se hace una el 6 de diciembre, o no se hizo, pero se cumplió la fecha el 6 de diciembre, entonces la otra se propone para el 13 de enero, como si aquí estuviéramos en condiciones normales, naturales. Del 6 de diciembre al 13 de enero. Ya Ramos Arruzar se retiró definitivamente de la reunión. Se retira pero se retira de la mesa de la unidad. Se va empujado. ¿Sí? No es que se retira, vamos a poner, se va empujadito por las circunstancias, porque la fuerza social y la fuerza de la opinión lo obliga, pero bastantes esfuerzos que hicieron por estar allí sentados, y hay que decirlo. O sea, pero no había que sentarse. En la mesa, o sea, diálogo sí, pero no así. ¿Cómo era? ¿Cómo debe Mira, ser? hay que establecer condiciones mínimas. Una de ellas, por ejemplo, el tema de los veedores, de los facilitadores. Pero, Gustavo, yo tengo entendido que, según la carta inclusive que envía la Iglesia, las condiciones mínimas que proponían los dialogantes opositores eran un canal humanitario, libertad de presos políticos, respeto por las decisiones legislativas de la Asamblea Nacional. El problema del CNE, el problema del Tribunal Supremo, eso era lo mínimo que propuso la mesa. Yo creo que esa era una buena agenda llevada por la mesa. Tú lo has dicho, esa es la agenda de ejecución, pero las condiciones en las que me voy a sentar en la mesa. Pero yo no puedo sentarme en la mesa con 4 empleados del gobierno, empezando por allí. El otro tema es que nosotros no podemos permitirle a un actor, a ninguno de los actores, el derecho de veto. Nosotros propusimos, por ejemplo, que a la mesa fuera Carlos Vecchio y el gobierno vetó a Carlos Vecchio. Ya desde allí las condiciones no empezaron bien, porque nosotros cuando vamos a una mesa, cada actor lleva a su representante. El Nuevo Tiempo llevó a Timoteo Zambrano, a pesar de... Y nosotros, bueno, tuvimos ¿A pesar de qué? A pesar de todos los señalamientos que tiene Timoteo, a pesar de su destitución en el tema, por ejemplo, de la representación internacional que tenía en la mesa. ¿Tú crees, Gustavo, porque nos vamos metiendo ya en el asunto y estamos terminando un poco ya el segmento? ¿Tú crees que
cuando Henry Ramos se refiere, perdón, cuando Capriles se refiere a eso que el gobierno le moja la mano, ¿se estará refiriendo a Timoteo y al Nuevo Tiempo? Ya ese tipo de aspectos realmente no suelo afirmarlo porque sería altamente irresponsable, porque tendría que revisar o ver las cuentas. Pero ciertamente la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo. Pero por ejemplo, cuando están en un sitio y dicen así, a Andri le gustan los caballos. Aquí a la gente le gustan los caballos y tú miras para Andri, es porque a Andri le gustan los caballos. Es decir, por ejemplo, si la gente enseguida cuando dicen, que dice Capriles, que me parece una gran irresponsabilidad de Capriles, hay alguien que está recibiendo moja la mano y la gente voltea a ver a Timoteo. Claro, nosotros tampoco podemos afirmar nada. Gustavo, se nos está acabando el tiempo y tenemos que hablar de lo siguiente. Gustavo fue candidato. Bueno, Gustavo aspiraba a ser presidente coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática. Todo el mundo conoce acá en Maracaibo a Gustavo Ruiz, un dirigente desde muy joven dedicado a la política y también fue un buen estudiante universitario, buen abogado, en fin, que reunía todos los méritos para ser candidato. Pero el Nuevo Tiempo lo bloqueó. El Nuevo Tiempo no quería que Gustavo fuera y entonces buscaron una fórmula para elegir un nuevo coordinador. La fórmula fue la elección. Hubo una elección, el candidato de Manuel Rosales logró la mayoría y es Emerson Marchán, que es gran persona, gran amigo y todo, pero fue el candidato de Rosales que derrota al candidato de Voluntad Popular. En este caso, Voluntad Popular hizo presencia para demostrar que era posible consensuarse en la elección. ¿Tú crees que esa decisión de la Mesa de la Unidad Democrática pone en el Zulia a todo el mundo en igualdad de condiciones y habrá que hacer primarias y elección para todos los cargos? Sí, tenemos que primero retrotraernos al proceso electoral del 2015, cuando para la elección de los candidatos en ese momento se estableció un sistema que derivaba del porcentaje de votos de las elecciones del 2010, pero que ya a partir del 6D se hace un borrón y cuenta nueva y toda postulación a cargo de elección popular debe derivarse de una consulta popular a través de elecciones primarias. Sin lugar a dudas, salvo la unanimidad absoluta, salvo que exista un liderazgo de tal entidad que evidentemente determine que se hace innecesario, que sería inoficiosa la práctica de unas primarias. En el caso del proceso en el cual se designó o que tratamos de hacer una designación del coordinador de la MUN en el Estado, ese es un proceso que tradicionalmente se ha venido manejando desde hace muchos años a través de la rotación acordada. Acá todos los partidos han tenido la coordinación de la Mesa de la Unidad Democrática, incluyendo Acción Democrática, que ahorita postulan al extraordinario amigo Emerson Blanchard. Ellos tuvieron en su momento un coordinador. Esta es la tercera vez que tienen coordinación, igual que el Nuevo Tiempo. Y nosotros, hay una serie de partidos que nos hacen la propuesta en virtud de la persecución a la que está sometida la dirigencia de Voluntad Popular, en un reconocimiento a la actividad que estamos realizando, proponen, además que nos tocaba en la rotación, y planteamos y empezamos la discusión. ¿Por qué desconocieron, si a usted le tocaba en la rotación, por qué lo desconocen? Mira, porque subyacen allí intereses y visiones hacia el año que viene que probablemente podían ver que como perturbador. Nosotros somos absolutamente militantes de las primarias. Era un punto de honor, allí no había posibilidad, ni va a haber posibilidad de consenso para la elección de los cargos de elección popular el año que viene. Interesante, ya hay un precedente que fue establecido. Nosotros fuimos a hablar con el coordinador ¿y ustedes siguen en la unidad? Con nosotros, absolutamente, pero sin lugar a dudas. Pero siguen haciendo sus actividades partidistas como nosotros como partido y el grupo de aliados que nos acompaña, estamos realizando actividades en todo el estado. Esta semana, el viernes, tuvimos una actividad extraordinaria de apoyo a la iglesia, porque la iglesia, fuimos a un acto de desagravio, fue agredida por parte del gobierno de manera artera, y nosotros fuimos a expresarle a la iglesia el apoyo, el agradecimiento de los
los partidos políticos y de la sociedad civil, porque fuimos acompañados de organizaciones productivas, sindicales, de todos los sectores, para decirle a la Iglesia Católica que realmente agradecemos la labor que vienen realizando. Mira, Nosotros Gustavo, estamos realizando todas esas nos quedan actividades. 30 segundos, pero queremos saber cómo ha asimilado el partido la persecución contra Lester y su obligatoria huida del Zulia. Mira, es una muestra, y la gente lo sabe, de la intolerancia y de la manera como se ha banalizado la libertad en la ejecutoria de este gobierno. Nosotros conocemos la gesta política y sabemos que es factible la disidencia, pero judicializar la disidencia es lo más terrible y es lo que retrata de manera indudable una dictadura, y fue lo que pasó con Lester. Lester de acusador terminó siendo señalado, imputado y acusado de terrorismo y de una serie de señalamientos absolutamente infundados, porque quienes conocen a Lester saben que es incapaz de hacer ese tipo de y uno siente la ausencia de Lester en Voluntad Popular, porque parece ser que no tiene sustitutos Lester en Voluntad Popular en el Zulia, parece, ¿no? Bueno, el liderazgo de los partidos modernos y Voluntad Popular es uno de los partidos más modernos, inclusive en el planteamiento que se hace, tiene un liderazgo de carácter fundamentalmente horizontal. De tal manera que el proceso sociológico, las condiciones antropológicas de quienes integramos el partido, irán determinando, y por supuesto la sociedad irá determinando el afloramiento de estos liderazgos, pero sin lugar a duda Lester sigue siendo el líder del partido en el estado Zulia y se va a mantener como tal, y ciertamente a pesar de la distancia, hoy día la tecnología y las comunicaciones permiten que él siga actuando como si estuviera acá en esta mesa. Eso está muy bien. Bueno, amigos, con esto último nos vamos a despedir de Gustavo Ruiz, un dirigente importante en el Zulia, quizás es un gran momento en la política, y con el que habrá que contar, no solamente para tomar alguna posición importante en el Estado, sino a lo mejor hasta para regir los destinos de Voluntad Popular. Eso lo dejo y seguramente más adelante le van a decir, te fuiste a lanzar, pero no se trata de eso, eso es una opinión mía. Amigos, nos despedimos de Gustavo, le agradecemos a Gustavo que esté con nosotros, nos vamos a una pausa y en unos instantes nos volvemos a ver con Nancy Ramos, que debe traer una cosa mejor que la que puso Emmanuel ahora. Ahora, ¿qué va? Buenísima esta selección musical que acaba de hacer Emmanuel Se Bracho. reivindicó Emmanuel después Emmanuel Bracho es una gran figura de la musicalización zuliana. Ahí estuvo el Neguito Borja y Jorge Luis Chacín. El viernes probablemente esté con nosotros nada más y nada menos que el hombre de la cumbiamba, el cumbanchero Willy Quintero, que viene a cerrar el programa. El viernes nosotros terminamos este periodo, este ciclo de este año. Regresamos el año que viene con toda seguridad, si Dios quiere, a Global TV. Nosotros seguimos acá en Global porque en Global es de verdad nuestro gran hogar, donde no solamente venimos todas las mañanas a conversar, sino que es parte ya de nuestra vida. Aunque las vidas a veces se apartan, pero por ahora seguimos aquí, nos vamos a ir el viernes y vamos a regresar en los primeros días del mes de febrero. Si las circunstancias nos obligan a que tengamos que regresar un poco antes, porque en un país tan impredecible como el que tenemos, quizás todo puede ocurrir. Arenas decía algo que, respondiéndole a Gustavo, que hacía dos propuestas interesantes, ¿no? Sí. Un gobierno en la sombra es lo que propone Gustavo, con las mejores figuras del país. Yo creo que es una buena idea. Que me gusta la idea de la dualidad de poderes, me gusta. Sí, a mí me gustó mucho también porque no la había oído, no la habían expresado, porque hay que tener una dualidad. Y eso serviría para ampliar la toma de decisiones en la oposición, porque en la medida en que tú te vayas poniendo de acuerdo para elegir, por ejemplo, un tribunal supremo con los mejores abogados y juristas del país, en la medida que tú escojas un tribunal, claro, que se confronte, un CNE, que la gente pueda ver, mira lo que está allá, mira lo que está aquí, cuando tú puedas tener un grupo de ministros que no tiene por qué ser 45, 70 como tiene este gobierno, que por allí comenzaron a mentir hace años porque decían que iban a tener muy poquito y tuvieron todos los que se les ocurre. La idea me parece buena. A mí me parece bien que se escojan 15 o 12 ministros
de alto nivel que se lo van a presentar al país. Mira, la mesa de la unidad, la oposición tiene, desde el Parlamento estamos haciendo estas cosas, un poco también para que haya la confrontación y haya lo que mucha gente pide, que haya una suerte de camino, de ruta a seguir. Y además de eso, con lo siguiente, cualquier gobierno que llegue con intenciones de resolver la situación venezolana va necesariamente que tener que hacer una auditoría de este gobierno. Y va a ser difícil auditar a PDVSA, va a ser difícil auditar los ministerios. Es más, en la propuesta de Eulogio del Pino de socializar, de convertir a PDVSA en una empresa socialista, es que la piensa privatizar para no entregársela al gobierno que viene. La propuesta de Eulogio del Pino es privatizar PDVSA, a pesar de que dicen que es de todos los venezolanos, va a ser de los venezolanos chavistas. Y eso lo están manejando, cambiando los estatutos de PDVSA. Y así cosas por el estilo, intentando repetir la experiencia nicaragüense con la piñata, quedarse con todo lo que el país tiene y dejarle al gobierno pocas cosas para actuar. En esto, la comunidad internacional tiene que estar muy alerta y también los políticos venezolanos que hoy más preocupados por sus problemas, por sus apetencias individuales, ponen en peligro la existencia de una oposición que sea capaz de controlar a este gobierno que viene haciendo todas las cosas como no deben hacerse. Pero por eso digo que es interesante tener una suerte de gobierno en la sombra, aunque Maduro lo considere ilegal. No, porque lo va a considerar ilegal no porque haya gobiernos, sino porque primero pueden gobernar más que él y además por aquello de la sombra. Claro. Es que además sería recetarle ¿cómo se llama? Una cucharada de su propia medicina, porque cuando él habla de todo el poder a los claps, todo el poder bueno, también Lenin alguna vez lo dijo, todo el poder a los soviets, y los soviets se transformaron en el poder dual en la Rusia, y terminaron prácticamente quedándose con el poder. A mí la idea de la dualidad de poderes en situaciones de transición y de crisis como la nuestra me parece extraordinaria. Yo le señalé que Lenin, a diferencia en el 17, tenía la mitad del ejército, en el caso venezolano la oposición no cuenta con ese... Tenía la mitad del ejército, pero no tenía la mitad de los mandos. Tenía una parte, el partido estaba nutrido de militares. No es descartable. Pero tenía la mayoría en las fábricas. Eso sí, no es descartable que en este momento haya mucha gente, porque aquí en Venezuela todos pasamos por las mismas necesidades, que sienta que el apuntalamiento que el alto mando militar le da al gobierno, sin discusión alguna, en las loqueras, como por ejemplo colocar en cada taquilla un miembro del SEBIN. No, chicos, si el SEBIN, ustedes saben que el SEBIN hace cosas que no son SEBIN, y saben que la Policía Nacional... O que son muy SEBIN. O saben que la Policía Nacional hace cosas que no son muy de policía, y sabe que los militares están metidos en cosas que no deberían estar. Mire, sigue pasando el contrabando de gasolina para Colombia, porque fíjense ustedes, todo para desviar la atención. En el momento de vamos a aumentar el precio de la gasolina, a 6 era de 95, pero la otra la dejaron un bolívar. ¿Y tú crees que los pimpineros en la carretera le van a decir al pimpinero, dame de 95, chico? Dame gasolina. Bueno, entonces y sigue saliendo el gasoil y sigue saliendo todo. Ahora se les metió en la cabeza que cada vez que quieren hacer una loquera loquera, porque así lo digo con toda responsabilidad, entonces cierran las fronteras marítimas, terrestres y aéreas, y se prohíben los vuelos comerciales. Los vuelos privados. Los vuelos privados. Los privados, comerciales y los privados. Y se prohíben que entren barcos privados. Y se prohíbe, entonces todo se prohíbe. Y entonces uno dice, pero bueno, esta gente de verdad, pensará que con eso van a resolver los problemas del país. Esa es la pregunta clave. Ciertamente, esta medida de los billetes de 100 resuelven el problema de la inflación, que ya está en 511%. No, el problema grave del país es la inflación. Esto de los billetes es para desviar la atención. El problema grave del país es la inflación, que lo sufren todos los venezolanos. Es la inflación, como tú lo has dicho. Sí. Y la otra pregunta que debe hacerse la gente, ahora que está, por cierto, que hay una buena crítica de la película de Carlos Andrés Pérez, Carlos Andrés Pérez 2, creo que es 2 intentos. La de Oteiza. Sí, la de... Nosotros tuvimos una vez con Oteiza en un foro. Sí, claro que sí. Era Oteiza, ¿no? El cineasta. Era Oteiza, sí. La pregunta que uno tiene que hacerse es, de verdad, con el corazón, con la mano en el corazón, estos 18 años que usted ha vivido, ¿han sido mejores
que los 40 años anteriores. Pregúntese eso, de verdad. En el periodo, en el modelo anterior, nosotros vivíamos peor que ahora. Éramos menos felices que ahora. Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. Bueno, fíjate que la cosa cambió tanto que Nancy Ramos no volvió a grabar nada después de eso. Nancy Ramos no grabó un disco navideño, porque claro, ¿cómo iba a grabar un disco navideño? Los discos de Nancy Ramos tendrán... Fíjate tú que Emanuel sacó... Niño Lindo, porque estaba pensando en Jorge Negrete. Mira lo siguiente, hasta el momento no hay límite para el canje de los billetes, ¿ok? Sin embargo, según explicó Elvis Amoroso, aquel que quería ser magistrado, pero que no pudo entrar en la volada porque era muy evidente que no tenía los requisitos, es ahora una suerte de consultor jurídico de Miraflores y dice lo siguiente: si un comerciante o venezolano común pretende canjear una cantidad de dinero importante que podría ser de 500,000 a 2 millones, aunque el monto no sea establecido, deberá justificar el origen de los fondos como ocurre en la banca mundial. Yo no sé en qué banca es esto. Yo no sé quién puede tener 500,000 bolívares guardados en su casa, 2 millones. Como la moneda no vale nada, a lo mejor para hacer un negocio es mejor hacerlo, mire, es mejor hacerlo de manera personal que comenzar a operar con los bancos, porque ahí va a haber la cosa, y entonces tú vas a comprar una mercancía, necesitas tener ese 2 millones de bolívares, no es nada. Ah, pero cuando el hombre llegue a la caja le van a decir, estos 500,000, dime de dónde lo sacaste, 500,000 bolívares, ¿cuántos son 500,000 bolívares, mi caballo? Divídelo, ponlos en dólares. Divide entre 5, caballo, para que tú veas. Divide entre 5. No es mucho. No es que nada. Porque es mucho menos que lo que tiene Diego Salazar y lo que tiene Rafael Ramírez. No. Y Rincón y Xera. Mira, si el billete de 100 vale 0.03 céntimos de dólar. El billete de 50 es 0.01 céntimo de dólar. No mira, vale ¿tú sabes cuántos son los 500,000 que dice Amoroso? $5,000. Eso es todo. Sí. Oye, pero es que es verdad, es que este es el despropósito. Este es el despropósito. Yo voy a decir que... Yo creo que son menos. ¿Son menos? Sí, yo creo que son menos. Yo creo que son mucho menos. 500,000. Sí, bueno, 500,000. ¿cuántos? Son $5,000. Son $5,000. Están buchones. Están buchones. Y esto, porque el dólar, ese que es el estratosférico, está en 4.500 por ahí, es un poquito. Ahora, el dólar... En la euforia subió hasta 4.000. El que compró a 5.000 perdió 500. Ahora, si el dólar today se calcula en base a cuántos pesos tú compras con bolívares luego cuántos dólares compras con los pesos, ¿por qué el dólar de Cúcuta está más bajo que el dólar paralelo venezolano? ¿Cuál es entonces la explicación? No, y además que esto, mira, entre el dólar today, las 4 casas de Cúcuta que tú sabes que funcionan como marcador, entonces, y los del gobierno que reciben los dólares a 10 y dólares a 700, te dan dólares a 10 arena, y tú los vendes, hoy lo estás vendiendo a 4.500, que fue la primera oferta que llegó por aquí. 4.500, bueno, a 10, que te den 100,000. Que te den 100,000, caballero. Y entonces tú vienes y divides y te vas con esa mochila real. Y le llegas a Mario, le dice, Mario, ¿cuánto vale la casita esa que tiene tú ahí cerrada? Entonces Mario te dice, bueno, tú sabes que la estaba vendiendo más o menos barata, pero mala cosa es, yo tengo los bolívares. Están haciendo negocio, caballero. Y entonces resulta que nos quieren decir a nosotros que ustedes nos quieren. Pues no nos quieren. No nos quieren. Y la única manera de que nos quieran es que podamos comprar los alimentos y las medicinas. Ahora resulta que el gobierno, con las medicinas, que no quería dejar entrar mientras la gente se está muriendo. Yo tengo un amigo que está muy enfermo y él necesita un medicamento. ¿Ok? Y ese medicamento no lo hay. Los medicamentos para quitarle los dolores. Él está en una fase muy difícil y entonces para poder seguir con vida tiene que estar sedado todo el tiempo. Dejó de vivir para el mundo porque no hay la medicina. Y entonces no se consigue. Entonces que esa medicina llegue para que esa persona viva mejor y para que muchos vivamos mejor.
el gobierno no la deja entrar, porque en Venezuela no hay crisis humanitaria, pero no había crisis humanitaria hasta que Jorge Rodríguez dijo, vamos a dejar entrar, que no ha entrado la medicina, pero no la vamos a dejar entrar como ayuda humanitaria, la vamos a pagar. Unos tipos que le deben 3.800 millones de dólares a las líneas aéreas. ¿Y al sector farmacéutico? Y al sector farmacéutico. Entonces uno no comprende de verdad de qué se trata todo esto. Pero el venezolano tiene una doble desgracia. Un gobierno que no gobierna y que solamente está allí para favorecer intereses muy particulares de un grupo pequeño, y una oposición que no es capaz de darse cuenta de eso y donde están privando los intereses personales. Lo dijo ayer Mixi Ledesma, que nos ha revelado como una extraordinaria política en sus escritos. Sí, sí, muy buena. Sí, pero Mixi Ledesma, a la esposa de Antonio Ledesma, la situación la ha llevado a opinar muy bien sobre la situación nacional y llama a deponer actitudes individuales, porque no otra cosa es lo que ha hecho Capriles. Capriles le ha puesto una bomba a profundidad a la unidad, oye, vale, insensatamente, sin sentido, con una además, temeridad digna de cosas mejores. Increíble. Vale, y Capriles todavía no dice quiénes son. ¿Y no lo va a decir? Y no lo va a decir. No lo va a decir. Pero por lo bajo se comenta que a quienes él quiere acusar es a una agente de Nuevo Tiempo y agente de Primero Justicia. Y el que quiere acusar Capriles, porque como él no lo dijo, yo voy a decir lo que se comenta, porque algo hay que formar. Lo que se comenta de las declaraciones de Capriles, y hasta que él no diga quiénes son, es que son personeros del Nuevo Tiempo y Julio Borges y la corriente de Julio Borges en el partido. La gente dice que quien recibe dinero del gobierno es Julio Borges y también gente del Nuevo Tiempo, entre ellos Timoteo Zambrano. Eso es lo que se desprende de las conversaciones que Capriles, de lo que dijo Capriles en su tuit, que había gente que había gente de la oposición a quien el gobierno le bajaba las manos. Pues la gente anda diciendo que en base a eso, Capriles, a quien se refiere, es a Timoteo Zambrano y a otros del Nuevo Tiempo, y también a Julio Borges, con la coincidencia que Julio Borges está nominado para ser el presidente de la Asamblea Nacional. Y me pregunto yo, ¿será que Borges como presidente de la Asamblea Nacional le estorba a Capriles? Borges es un candidato, es un tipo, un dirigente equilibrado y poco dado a las excentricidades. Sí, y además poco dado con posiciones firmes. Y poco dado al bluff, ¿no? Sí, poco dado al bluff. Borges, cuando hubo necesidad de recomponer la unidad, ahí estaba como precandidato, que pierde con Rosales. Hubo consenso entre Rosales, Pecoj y Borges. Y Borges, cuando irresponsablemente se fueron a la abstención, Borges no solamente estuvo en contra, sino que estando en contra fue a votar, mostrando que tiene temple para la política. Sin embargo, pareciera ser que, que Capriles, en su afán de ser presidente de la República, Capriles apunta hacia Julio Borges o deja entrever que Julio Borges sea uno de los que ha recibido más líquido en la mano. ¿Y cómo llaman a los que mojan? ¿Cómo llaman a los que mojan? Mojonero. Mojón. Uno que moja es un mojón. Sí. ¿Por qué anda mojando a la gente? ¿Ah? Por eso te dije. Sí. Mojonero. Por eso. Eso es. Entonces el gobierno es un mojón que anda mojando las manos de algunos dirigentes de la oposición, entre los que se citan dirigentes del Nuevo Tiempo, dirigentes de Primera Justicia. En el Nuevo Tiempo se habla de Timoteo Zambrano y en la Primera Justicia se habla de Julio Borges. Como la oposición no ha dicho nada, como la mesa de la unidad tampoco dice nada, porque pareciera ser que están callados o no oyeron a Capriles, ¿de acuerdo? Y después dicen, fue un error de comunicación. No, es que yo creo que la honorabilidad de la dirigencia de oposición ya debería haber salido al paso, debería ¿verdad? salir a preguntarle a Capriles quiénes son. ¿Quiénes son? Chugo Torrealba tiene que preguntarlo. Porque a Chugo Torrealba dijo mal, esta peripatética comentarista de la televisión de Miami, Patricia Poleo. Patricia Poleo, que ella tenía un cheque que le habían dado
A Chotorreal. A Chotorreal. Pero no es lo mismo poner en entredicho la palabra de Patricia Poleo, que por cierto, generalmente a ella hay que comprarle los planteamientos con un fiador, que es lo que diga Capriles. Capriles fue candidato a presidente de la República y casi gana. Imagínate que tengamos en la presidencia de la República un tipo igualito a los chavistas, que acusan sin prueba. O igualito a Trump. O igualito a Trump. Sí, terrible. Ahora, solo que Capriles, como yo creo, Capriles le está haciendo concesiones al sector más radical, porque los radicales son poquitos, pero hacen mucho ruido. Pero hacen mucho ruido, y a él parece que le gustan más los ruidos que las nueces. Porque es que los radicales son buenísimos siempre para producir ese tipo de cosas, tanto en la derecha como en la izquierda. Oye, se hizo el sorteo de los... Ajá, el chico, sorteo yo estaba se hizo pendiente de eso. de la Champions. Ajá. El Manchester va a jugar contra el Mónaco Eso de sí, Francia. ya lo sabía. Real Madrid contra el Napoli. Siempre el Real Madrid sale favorecido Sí, en pero ese no, pero intercambio. es que siempre le ponen esos equipos difíciles. Benfica contra el Borussia Dortmund. El Bayern de Múnich contra el Arsenal. Es un juego. El Porto de Portugal, por supuesto, contra la Juventus. El Bayer Leverkusen contra el Atlético de Madrid. El PSG de Francia contra el Barcelona. Y el Sevilla contra el Leicester City. Esos son los intercambios. Bueno, te advierto que con esto nos vamos, ¿verdad, Mario? Pero el Leicester City le puede ganar Sevilla. Sí, le puede ganar. Le acaba de En estos meter días le cuatro goles al Manchester City. Manchester City. Bueno, sí, pero este no es fútbol total, amigos. Nosotros nos tenemos que marchar por el día de hoy. Mañana regresamos con ustedes. Bueno, a seguir conversando.